A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. En estas horas hemos visto un tema que provoca varias reacciones. Primero, repudio. Provoca desprecio. Sí, también hay una gran dosis de ira de mucha gente. Yo no creo que sea para sorprenderse. Allá por el año 2007-2008, el famoso Wikileaks inició sus travesuras políticas, no son periodísticas. Esto tuvo una connotación que va más allá de lo que ocurría en los Estados Unidos. Es obvio suponer que el señor Assange estaba patrocinado por el gobierno ruso, particularmente por el señor Putin. No hay dónde perderse. Por eso es que ellos se han alimentado de mucha publicidad e incluso por eso es que dicen que, de no ser así, no habría intentado la travesura la ex canciller de por la vía de nacionalizarlo y de otorgarle una credencial diplomática, sacarlo a Rusia. Por supuesto, pues todo esto va y apunta hacia la misma dirección. Así que la central de inteligencia de Rusia intervino directamente, pues, y de pronto Wikileaks en el Ecuador se les escapa de las manos y da alguna noticia respecto al financiamiento de las FARC a la campaña de Correa. Pero de pronto se inicia el escándalo en los Estados Unidos. Este señor busca dónde meterse porque en paralelo tenía un juicio por acoso sexual o algo parecido en otro país. Y de pronto yo recuerdo, y les pido que recordemos juntos, perdónenme yo primero, recuerdo que el entonces vicecanciller, el uruguayo Quinto Lucas, y digo uruguayo porque ciertamente que se conoce que es nacionalizado ecuatoriano, pero la Constitución uruguaya dice que quien opte por la nacionalidad de otro país no pierde su nacionalidad, sigue siendo uruguayo, por supuesto. Cuando esto ocurrió, salió, supongo yo, que con la autorización del más alto nivel, a ofrecerle asilo político a Assange. ¿Ustedes recuerdan? Está en los archivos de los periódicos, debe estar en las bibliotecas, etcétera, en todo tipo de archivos. Y se ofertó el Ecuador para un asilo político que significaba además un signo adicional en esto de la contravía al imperialismo, al imperio y todas estas babosadas que ustedes saben a dónde nos han llevado y ustedes deberán, bueno, el criterio de ustedes los respeto, mucha gente, algunas personas con las que se habla, hemos coincidido de que los países de América están despertando. Vea usted lo que acaba de pasar en Brasil, una goleada monumental al señor Lula en definitiva, porque el candidato de él representaba a él. Siguiendo con el tema entonces, el señor Quinto Lucas le dice el Ecuador le podría conceder asilo. Y de pronto el tema de Wikileaks para el Ecuador desapareció. Se hablaba de todos los países menos del Ecuador. Yo digo, ¿y Wikileaks no sabía nada o poco o mucho del tema de corrupción? O sea, de todo sabía menos de eso.
porque debió haber sabido lo que estaba pasando en Brasil con el tema Lava Jato, pues. El tema Lava Jato lo descubre, lo inicia el juez Moro, que de lo que conocemos, el presidente electo le está proponiendo un ministerio, el Ministerio de Justicia, o una magistratura del más alto nivel y con justo derecho, porque Lava Jato, en manos del juez Moro de Curitiba, destapó todas las pillerías de esta banda que alimentaba, deteniendo de rector a Lula, a todos los candidatos, a todos los países. Y claro, hoy ha dicho el presidente electo del Brasil que va a revelar toda la información respecto del Lava Jato, del tema de las otras empresas. En definitiva, falta mucho todavía que tenemos que esperar. A ver, no tenemos que esperar por tiempo, tenemos que esperar muchas cosas que van a ser en las próximas horas, seguramente entregadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. A los países que vuelven a la democracia, por supuesto, pues en Argentina, este momento, el gobierno pelea codo a codo con el kirchnerismo, que se niega todavía con semejantes descubrimientos y hallazgos de sus fechorías, se niega a por lo menos bajar el perfil. Ah, no, están de tú a tú. El señor Assange, el director o como se llame de Wikileaks, ante la oferta del Ecuador, vuelvo y repito, como que al Ecuador lo dejó de lado. Él seguía haciendo publicaciones de otros países, europeos, de América, Centroamérica, etcétera, 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 pero el Ecuador ahí quedó. Poco tiempo después le dieron el asilo. Pero el asilo le dieron como un ciudadano extranjero, pues, ¿no es cierto? No le dieron el asilo como un ciudadano ecuatoriano, porque obviamente no opera de acuerdo al histórico, a la reglamentación, incluso a la tradición. El asilo político está para ser solicitado por una persona que abandona su país y que dice que son vulnerados sus derechos, que no le hacen un juicio justo, etcétera, etcétera, etcétera. Revisan los países y por supuesto otorgan un asilo. El Ecuador le otorgó asilo y claro, esto fue pues la noticia, porque ponía no la guinda en el pastel, no, además le decía al mundo, para tener entretenidos a sus feligreses, de que el Ecuador era un país que le declaraba la guerra al imperio, porque el imperio había destruido los países a través de los organismos financieros. Todo ese discurso que incluso por desgracia hasta hoy todavía, como que existe gente que tiene cierta resistencia por el qué dirán los de la ALBA, como para tomar decisiones en materia económica y poder llevar adelante un programa sólido, de largo aliento, para que el país pueda salir. Bueno, ocurre que a ustedes pues les consta y todos somos testigos y escuchamos día a día, ocurre que el señor Assange, luego de provocar incomodidad de todo tipo, hasta de aseo y de buenas costumbres, porque dicen que a la embajada, por supuesto una casa que fue seguramente alquilada, más o menos con la premisa de que van a estar tantos funcionarios haciendo labores de la delegación, y de pronto llega un intruso, pues, ¿no? Pide asilo y tienen que convertir la embajada en dormitorio, en sitio de esparcimiento, en un sitio para el gato, porque llega con gato. No sé cuál de los dos huele mal o los dos, pero llega con gato a la embajada. Entonces, la embajada pues se convierte, la casa de la delegación, se convierte en un escenario absolutamente inhabitable. Bueno, inhabitable de por sí, pero lo menos amigable el ambiente como para que los funcionarios cumplan con su papel. Yo había escuchado por ahí un ex embajador que decía que era insoportable, pero insoportable mantener a Assange ahí, porque era un tipo de malas costumbres, un tipo malcriado, un tipo abusivo,
que alguna vez había incluso tratado de agredir a los guardias. Bueno, sea una persona realmente despreciable. Pero misteriosamente, la señora canciller María Fernanda Espinosa, ¿por qué hablo de ella? Porque el propio presidente de la República dijo que la naturalización, la nacionalidad, le otorgó la canciller. Eso dijo el presidente Lenín Moreno. Le otorgó la nacionalidad la canciller. Pero algo raro. Le otorgó la nacionalidad y la documentación es secreta. O sea, secreto un trámite de naturalización. Si precisamente los gobiernos que optan por recibir entre sus connacionales a un ciudadano del mundo es hacer notar los actos de relevancia en función del país. Primero, hasta les exigen el idioma. Pero el señor Assange, que demandó al país, ya vamos a hablar de eso, no puede hablar no habla español y necesita de un intérprete para el proceso que él demandó. Pero concentrémonos en el tema de la nacionalidad de Assange. En secreto la documentación. Yo digo, ¿por qué hasta el momento se mantiene en secreto? Tenemos un canciller absolutamente a decir de todo el mundo. Me refiero del mundo del Ecuador y de la gente que opina y la gente que hace opinión, valga la redundancia. Canciller Valencia, un hombre experto, no es un improvisado, es un experto. Yo no sé por qué se mantiene la reserva de esa documentación. No sé si la Cancillería, si la Asamblea, yo veo que en este tema está insistiendo con frecuencia la legisladora Paola Ventimiglia y hace bien, creo que recibe el aplauso de muchos ciudadanos. ¿Por qué han de tener como reservado ese documento, esos documentos? Segundo, ¿qué hizo el señor Assange para hacerse merecedor de la nacionalidad ecuatoriana? Primero hizo todo lo contrario. Ustedes recuerdan que una agencia de televisión, una televisora internacional, hizo pública y después recogieron varias agencias internacionales de prensa, que dijo el señor Assange que el Ecuador era un país demasiado pequeño y que no le importaba a nadie. Perdón. Solo eso era suficiente como para que pierda el asilo. Peor como para que lo nacionalicen, pues estimadas amigas y amigos. Es que nosotros vivimos unas cosas, yo no voy a usar eso de Ripley ni cosas por el estilo. Vivimos unas cosas raras. Ya solo eso el tipo tenía que haber recibido el hasta aquí llegó. Porque cómo puede ser asilado en un país que para él es insignificante y para el mundo. Porque no es que decía para el mundo, para él pues, por eso lo decía. Pese a que estaba en la casa. Sí, señor, mañana llega a la casa de un ciudadano, una visita y le dice, oye, tu casa no significa nada, no tienes dónde sentarte, esta casa me siento mal, huele mal. Lo mejor es, lo mínimo que le puedes pasar es que lo saquen puerta afuera, pues. Por favor, pues, no faltaba más. El señor, ¿qué hizo? ¿Qué gran acto de trascendencia hizo? ¿Sabe cantar el himno nacional? ¿Sabe cuáles son los símbolos de la patria? ¿Sabrá algo de eso este individuo malcriado? Pero como si eso fuese poco, estimadas amigas y amigos, demanda al país. Pero ¿lo demanda como ecuatoriano o lo demanda como extranjero? Como asilado no puede, pues. Porque si es ecuatoriano no puede estar asilado. Pues. Pero por favor, pues. Él tenía que... O sea, ¿cómo nos explican eso? ¿Cómo nos explican? ¿En calidad de qué demandó que el Ecuador ha optado por diseñar un protocolo donde determina ciertas reglas de comportamiento? Es obvio, pues. Pero es elemental, pues. Ciertas reglas de comportamiento. No puede hacer de la embajada una casa de juegos. No puede hacer
de la embajada una casa con toda la infraestructura de hacker, que es un delito. No puede hacer de la embajada del Ecuador una especie de recreo de él. No puede hacer de la casa de la embajada del Ecuador una especie de escenario para su gato. No, señor. Pero es elemental, pues. No puede hacer declaraciones políticas. No puede hacer actividades políticas. Los asilados del Ecuador en otros países han guardado la compostura. Por eso es que los países, aparte de no quejarse de ellos, les concedieron el asilo, precisamente porque fueron perseguidos. Pero señoras y señores, esto es inadmisible. De pronto el señor lo demanda al canciller Valencia como representante de la política diplomática. Pero antes de eso dijo que el presidente Lenín Moreno era una especie de instrumento de las oligarquías y de los países capitalistas. Pero yo no me explico por qué no lo sacaron puerta afuera. Escuchaba al abogado de este señor Assange. Y por supuesto, el abogado, si no me equivoco, es de apellido Burbano. Él profesionalmente está en su legítimo derecho. Yo por ahí escuché una entrevista impertinente que le hacían. Porque que no le duele el país, y usted no es de aquí, pero usted también... Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El derecho es universal. El derecho nace de la sociedad. La sociedad define las leyes, sus conceptos y cómo han de quedar preestablecidas. Y la sociedad, a través de la política, hace las leyes. La política, no hay derecho sin política, porque esa es la herramienta. La política, a través de un legislador que representa a ciudadanos que lo eligen para hacer leyes. El abogado de Assange decía que los delitos que lo perseguían por violación han sido archivados. Créanmelo que para mí esto era un asunto nuevo. Yo pensé que eso estaba en vigencia y que no implementaban los procesos, el proceso penal por cuanto estaba asilado, estaba prófugo, como se llame. Pero acabo de escuchar que dice que ese proceso ya no existe. De suerte que puede regresarse a su país, pues, o al país donde lo buscan por este delito. También dijo el abogado de Assange que Inglaterra, el Reino Unido, se ha comprometido a expulsarlo de su territorio, pero no precisamente a un país donde exista pena de muerte, los Estados Unidos, por ejemplo. Yo no sé cuándo van a resolver ese tema. Pero entonces, ¿qué razón tiene estar metido en la embajada, pues? Ya debe haberse ido a la calle. Ya debe haber buscado otro país. Y por supuesto otro trabajo, porque claro, el problema de este señor es seguramente que a través de su cuenta de Wikileaks y a través de haber estado hackeando correos electrónicos, información, comunicación, temas secretos y todo, le tiene miedo a todo el mundo, pues. Es que ese es el asunto, pues. Ese es el tema. Por eso es que no quiere salir, pues, de la embajada. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos manteniendo ahí, al señor Assange? Escuché una noticia en el sentido de que solo en alimentación, yo no quiero decir de que no era que le den de comer y no le permitan alimentarse, no se trata de eso. Pero solo en la alimentación el Ecuador ha gastado $1 millón. $1 millón. Supongo que el señor ha de ser una especie de menú, pues, supongo. Es decir, al Ecuador le ha costado algo así, decía la noticia de la Cancillería, y lo escuché al Procurador General del Estado, quien hizo una defensa. Bueno, yo me acordé del papá, pues. Sí. No todas las ovejas son iguales, digo yo. Me acordé del maestro Jorge Salvador Lara, ex director del Partido Conservador Ecuatoriano, ex canciller de la República, ex legislador, historiador de fuste. Cuando lo escucho al doctor Íñigo Salvador, su hijo, se me vino a la mente hasta con su timbre de voz. Hasta con su timbre de voz. Lo escuché primero defender al Estado ecuatoriano.
dígase representante de la política, representante y ejecutor de la política internacional, porque el jefe de la diplomacia es el presidente de la República, en eso estamos claros, estamos claros todos. Entonces, lo escuché en una defensa muy clara frente a la jueza a la que llevaron, o mejor dicho, al juzgado donde lo llevaron al canciller por pedido de Assange. Y Assange hacía su reclamación con traductor, porque él no sabe el idioma. Yo no sé si existe dentro de la reglamentación por lo menos la obligación de que un mínimo porcentaje del idioma debería saberlo el ciudadano, pues, o sea, ahí no es que lo estoy diciendo partiendo de la premisa que conozco algún documento en ese sentido, pero es de suponer, pues, es de suponer. Sí, es de suponer. Yo he oído que a los futbolistas, cuando los van a nacionalizar, porque también ha habido ciertos ingredientes de presión, les dice, a ver, cántame el himno nacional. Una prueba medio elemental. Entonces, demanda al Ecuador, retomando el tema, porque le ponen condiciones. ¿Cómo así, pues? Si yo voy a la casa ajena, tengo que guardar mínima compostura, pues, en ver cómo ahí en esa casa tienen las costumbres definidas. Sí, pues yo no voy a comenzar por usar el vehículo del dueño de casa y circular de retro, porque con eso me evito que me pongan multa porque no puedo correr. No es así. No es así de sencillo. Lo demandó al Ecuador, lo demandó al canciller Assange y sigue en la embajada. Aparte de eso, decía su abogado que reclama una reparación. Hay varios numerales, por decirlo así, donde se explican los tipos de reparación. Pero quién sabe que al señor Assange, el rato menos pensado, diga que lo han ofendido y lo han afectado, y de tal manera esa ofensa y esa afectación cuesta $1 millón, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10. O quién sabe si Correa y su banda de maleantes le ofrecieron plata. Primero, la posada. Porque si él tomó esa actitud así como de un muchacho díscolo, ¿no? Como de un malcriado, quiere decir que estuvo soliviantado, pues, para hablando en los términos muy comunes y corrientes, pues, estuvo soliviantadito, pues, le quiero ver, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí te vamos a poner una infraestructura, pero claro, no se salvó de que el señor Vallejo lo espíe. Obvio, pues, porque algún día podía despertarse malhumorado y disparar algo contra sus complacientes. Pues en términos de ellos, complacientes les queda perfecto. Este ha sido un tema, estimadas amigas y amigos, que nos ha llenado de todo lo que en inicio dije, de vergüenza, una ira pero multitudinaria, de desprecio, de este tipo, pero además de quienes lo hicieron, lo estimularon y le abrieron las puertas de la Casa del Ecuador en otro país para que él incluso llegue con gato. Esto del gato es una forma de decir o de explicarme la falta de elemental manejo de respeto, porque se ha de entender pues, que una oficina pública, a no ser porque sea un gato especial, pues no, yo no sé ni cómo son los gatos especiales, pero supongo que deben haber. Bueno, señoras y señores, este tema nos ha concentrado en este programa y yo quiero reiterarles mi gratitud a ustedes por vuestra atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir
entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.